Desde Paraíso, para todo el mundo, Crónicas, un programa muy diferente. Hoy con los grandes invitados, Erika Mesa, Luis Fernando Solano. Desde como hemos venido recopilando datos de la historia musical, hoy les toca a la generación de ellos explicarlos y ubicarlos cronológicamente en el tiempo, con esos grandes músicos que han venido a dar ese bagaje musical a Paraíso. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Erika Mesa. Para contarles rápidamente, mi influencia desde chiquita fue ver 3 hermanos músicos, un tío músico, un papá músico, un primo músico. Entonces siempre estuvo como ahí esa espinita, ¿verdad?, de la música. Sin embargo, mis preferencias en la niñez era el fútbol, el atletismo, el ballet, voleibol, cualquier cosa que no tenía que ver con música. En ese momento ya, justamente en la Escuela Municipal de Música, trajo por primera vez violines y violas a Paraíso. Iban a iniciar el programa y me dice mi hermano Rafa, ¿no quieres aprender a tocar violín? Yo, sí, vamos a tocar violín. Y a partir de ahí, desde los 10 años hasta la actualidad, enamorada de la música. ¿Y usted cómo entró al bagaje musical? Bueno, primero que todo, saludos cordiales, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Al igual que Erika, pues una influencia familiar, ¿verdad? Como Erika lo mencionaba, pues en mi caso igual, primos músicos, Vinicio, Juan Carlos Mesa, Rafa Mesa, Erika, y tíos también de mi papá, don Carlos Mesa, que paz descanse, y pues Enrique Mesa. Entonces, una niñez siempre muy cercana, ¿verdad?, a la música. Como Erika lo mencionaba, también uno de niño pues tiene un montón de hobbies, ¿verdad?, fútbol y demás, ¿verdad? Sin embargo, siempre se veía con mucha admiración lo que realizaban los primos, ¿verdad? En este caso, vivían muy cerca de ellos. Entonces, pues mis inicios se dan propiamente en la Escuela de Goycochea, en la banda rítmica de la Escuela de Goycochea con el maestro Willy Bosa. Recuerdo que pues admiraba yo a los chicos grandes de cuarto, quinto, sexto tocando tambores y demás instrumentos, ¿verdad?, de la banda, y yo era un chiquillo ahí como de tercera escuela, y recuerdo que le pedí audición a Willy y me dijo que no, que tan chiquitillos no aceptaban, que me tenía que esperar un año, ¿verdad?, hasta estar en cuarto, y que tenía que hacer audición, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue. En cuarto de escuela se me da la oportunidad, ingreso en percusión, ¿verdad?, en redoblante propiamente, y ahí se despertó un chispazo, ¿verdad?, musical. Y luego, estando en la Escuela de Goycochea, recuerdo que Willy Bosa tuvo que hacer una suspensión en la banda rítmica porque él tenía que terminar sus estudios universitarios o estaba con la tesis o algo, no sé. Hizo una pausa, ¿verdad? Y en eso llegó una invitación de la Escuela de Música de que todos esos chicos que quedábamos ahí como al aire, ¿verdad?, sin banda, pues se nos abrían las puertas en la Escuela Municipal de Música Paraíso. Entonces ahí recurro a la familia, ¿verdad?, y le pregunto específicamente a Erika, mira, verás que llegó esto, ¿qué hago? Entonces ella me motivó pues a ir a hacer la consulta, ¿verdad? Entonces asistí con mi papá a la Escuela de Música, y recuerdo que nos atendió don Mauricio Solano, que es familiar también de mi papá, ¿verdad? Y entonces pues ahí le externé la inquietud de que quería entrar a la Escuela de Música, pero lo vacilón es de que quería en ese momento ya no percusión sino un instrumento abierto, y le dije que saxofón. Pero Mauricio, lo recuerdo muy bien, que prácticamente lo mejor, porque él dijo, ¿cómo? Vos sos muy bueno en percusión, Willy me ha mencionado de los chicos que tiene en la banda, y ¿por qué no estudias percusión? Es más, aquí está el profesor de percusión, venía a escuchar algunos instrumentos y más. Y entonces se abrió el panorama mío de lo que es la percusión, ¿verdad?
porque yo estaba acostumbrado a tocar solo redoblante, eso para mí eso era la percusión. Y estando el profesor de percusión, Julio Camacho, un excelente percusionista de la Sinfónica Nacional y demás, pues tocó batería y tocó xilófono y tocó otros instrumentos, ¿verdad? Y entonces quedé fascinado, yo dije, ok, entro a percusión. Y entonces entré sí, a la edad de unos 9, 10 años a la escuela de música, entonces ahí estamos. Hasta la actualidad en percusión. En percusión. Erika, y la pregunta obligada, casi que con vos, en ese ambiente tan lleno de músicos, varones, y una familia donde prácticamente solo los varones habían estado ligados a la música, ¿cómo te vinculaste? O sea, ¿qué fue así como que te hizo como sembrar la diferencia, hacer la diferencia? Fíjate que sí, lo mencionas ahora y nunca había yo caído en ese punto, que básicamente nuestra generación fue completamente masculina, ¿verdad? Y en instrumentos de viento, todo absolutamente en instrumentos de viento. Entonces, bueno, cuando llegaron acá las cuerdas, se tenía una referencia muy particular en decir que las cuerdas eran para las mujeres, las cuerdas eran muy femeninas en ese momento, cosa que no tiene absolutamente nada de validez, pero en Paraíso, ¿verdad? Jamás habíamos visto un violín, yo de no ser porque lo haya visto por mis hermanos en un concierto, jamás las cuerdas habían sido vistas en Paraíso. Eso sí, fue una visión muy a futuro, pienso yo, de traer las cuerdas a Paraíso. Y entonces, bueno, a partir de ahí, básicamente el aprendizaje de los instrumentos de cuerda en Paraíso ya fue hacia arriba, hombres y mujeres, ya no era tan, ay, es que el violín es para mujeres. ¿Perdón, como qué año? No me meto. Mira, yo no tengo la referencia específica, pero si yo mal no recuerdo, eso tuvo que haber sido como en el año 1995-1996 aproximadamente. Que básicamente, bueno, la escuela empezó con programas formales de estudio de música, sí, en 1995, ya con programas acreditados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Entonces ya ahí sí empezamos a trabajar con una profesora salvadoreña, con un programa ya ordenado, con materias, con cursos específicos. Y pues al día de hoy les puedo dar garantía de que Paraíso tiene un excelente nivel en la parte de cuerda y que esa diferencia abismal que existió durante muchos años entre los vientos power, ¿verdad? Y la cuerda, pues ahorita, a este momento, iniciando con Bernie Siles, digamos que fue ya el primer cuerdista serio y formal que tuvo Paraíso. Él inició, digamos, con una generación que de ahí para arriba, les puedo garantizar que no sé, tal vez en Paraíso puedan haber desde que yo tengo referencia, unas 300 personas que hayan aprendido a tocar un violín, una viola, un violonchelo, un contrabajo. Y ahora, actualmente, sí tenemos una amplia referencia en la parte de cuerdas. Muy bien, muy interesante, sin detalle, porque también Juan Carlos hablaba un poco, ¿verdad?, de que tu familia también que estaba vinculada, y mencionan hombres, ¿verdad? Y también, vos finalmente, ¿en qué instrumento quedaste, perdón? Percusión. En percusión, siempre quedaste en percusión, siempre, sí. Que también fue como nuevo entonces, porque el énfasis eran los vientos. Sí, la tradición, digamos, que traía quizás la Filarmonía de Paraíso siempre fue enfocado a lo que son instrumentos de viento y percusión, pero lo muy básico de percusión, quizás, ¿verdad? En aquel entonces se manejaba bombo, redoblante y platillos, ¿verdad? Pero con este auge que se dio en el país también, a nivel de escuelas de música, y también por la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Orquesta Sinfónica Nacional, se empezó a dar ya un poco más de énfasis a lo que es la percusión sinfónica, ¿verdad? Lo que son timbales sinfónicos, marimbas, xilófono,
porque siempre había estado, digamos, todo muy a lo tradicional, bombo, redoblante, platillos, quizás, ¿verdad? Y percusión latina en lo que es música popular, ¿verdad? Pero nunca se había entrado ya como en esa parte sinfónica de la percusión, ¿verdad? Sino es hasta que, como lo mencionaba Erika, digamos, la Escuela de Música ya se ordena y tiene un currículum, ¿verdad? Unos programas establecidos, y entonces dentro de ese programa de percusión se empieza a abrir el panorama hacia toda la familia de instrumentos de percusión, que sabemos que es bastante amplio. Hasta pues hoy en día, ¿verdad? Que como menciona Erika, en la Escuela de Música se forman generaciones de músicos, ¿verdad? Con ya una amplia gama instrumental, ¿verdad? En el caso de percusión ven todo, ¿verdad? Desde batería, percusión latina, hasta percusión sinfónica, ¿verdad? Y no quedarnos ahí en esa parte tradicional de bombo, redoblante y platillos, ¿verdad? Que era lo usado en ese tipo de bandas militares o en ese tipo de bandas filarmónicas de aquel entonces, que tocaban mucho lo que son marchas. Y las marchas como tal tienen esa instrumentación, ¿verdad? De percusión. Pero sí, es muy interesante, digamos, ver cómo la Escuela de Música de Paraíso dio un semillero, ¿verdad? De artistas. Para nadie es un secreto que Paraíso, el cantón como tal, ¿verdad? Es un gran semillero de artistas, ¿verdad? Artistas plásticos, artistas en fotografía, músicos, etcétera, ¿verdad? Y la Escuela de Música Paraíso tiene mucho que ver en eso, ¿verdad? Hoy en día tenemos infinidad de músicos profesionales, ¿verdad? Graduados, titulados en universidades del país, ¿verdad? Cuya formación viene siendo, o sus primeras bases o sus primeros pasos fue en la Escuela Municipal, ¿verdad? De música. Igual, hay que aclarar de que músico no es solo aquel que está titulado, ¿verdad? Paraíso tiene infinidad de músicos que se dedican hoy en día a la música, que viven de la música, que quizás tuvieron una formación formal en algún momento, por cuestiones de la vida tal vez no finalizaron, no se titularon en otra profesión, ¿verdad? Pero al fin y al cabo siguen siendo artistas y siguen siendo músicos, ¿verdad? Entonces, pues si uno se pusiera a hacer una lista detallada, pues aquí salen bastantes, ¿verdad? Salen cientos de músicos. Pero vas a mencionar algunos, ¿verdad? Pues vieras que ahora nos dimos a la tarea, Eric y yo, hablando previo a esta invitación que ustedes nos hicieron, a levantar como una lista, ¿verdad? De lo que nosotros más o menos tenemos referencia, y fijo, se nos quedan un montón de nombres, ¿verdad? Y pedimos las disculpas del caso si alguno no es mencionado, ¿verdad? Pero fue algo que hicimos rápidamente, ¿verdad? Antes de... y Erika me decía, iniciemos con lo que nosotros tenemos, digamos, en mente, ¿verdad? En este caso, músicos de la generación del papá de Erika y demás, ¿verdad? Como lo es. Y antes de mencionar, perdón que te interrumpa, bueno, para Fer y yo, qué bonita la experiencia, y un día de estos que salimos a dar un paseíto, le decimos a Fer, ¿vos te acordás cuando le dimos clases a aquel chiquito? ¿Viste el muchacho que es ahora? Y entonces vieron qué bonito que es, porque gran parte del personal o los encargados de dar cuerdas en Paraíso fueron mis estudiantes. Entonces un día en un concierto que hicimos en Paraíso, en la Escuela de Música, al cual le llamamos Tutti Corda, que juntamos a todos los estudiantes de cuerda de Paraíso, le decía yo, ve qué bonito lo que iniciamos, son 130 personas tocando y salieron de aquí, de Paraíso, no trajimos... pues hay calidad de profesores, ¿verdad? Pero le digo yo, qué bonito, es Paraíso, somos nosotros. Entonces a mí me encanta ver cómo mis estudiantes ahora son profesores. Yo los veo trabajar y veo que hacen un gran trabajo, y así mencionando un nombre al azar, Jan Gómez, por ejemplo, que ahora es director en Estados Unidos, y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo se puede trascender? ¿Cómo puede uno influir un poquito, ¿verdad? Un poquito. Y
Y antes de mencionar esta lista que decimos, lo que mencionaba Fer, y es que nosotros, lo que hacemos en la Escuela de Música, te hablo mucho de la Escuela de Música porque es el lugar donde trabajamos y es como nuestra referencia, porque ahí nos formamos nosotros y aparte es donde nos desempeñamos prácticamente todos los días. No se forma nadie para que sea músico profesional, es simplemente una mejor persona. O sea que Don Miguel, yo le doy un mes clases de violín, pero entonces ya a Don Miguel le queda la espinita, ay mira, va a tocar la orquesta y voy a escuchar la orquesta porque yo toqué violín en un momento de mi vida y te forma como ser humano, como persona, te hace más sensible, te ayuda, disciplina, te ayuda a desarrollar un montón de habilidades que no obligatoriamente te va a llevar a ser músico. Como dice Fer, mira, si yo te digo la lista de estudiantes que he tenido en la escuela, te puedo decir 10,000. Sí. De esos 10,000, 100 quizás nos dedicamos a la enseñanza o a la ejecución del instrumento. Pero muchos pasan por la escuela y yo de verdad siento que la gente que pasa por ahí queda muy agradecida con la vida por todo lo que uno aprende y en todo lo que participas. También hablaba con Fer el día que salimos, yo, ay Fer, ¿te acuerdas qué lindo cuando íbamos a cantar allá en los moles a Escazú? Y que porque nosotros no íbamos a conocer un mole jamás en Escazú, si no íbamos a cantar con el coro o a tocar con la banda o con la orquesta, ¿verdad? Entonces, es como una cuestión de compartir también. Al final se vuelve una familia bien bonita. Sí, quizás muchas veces se le da mayor valor a lo externo, ¿verdad? Y tal vez no a lo propio que tenemos, ¿verdad? O sea, como decía yo al inicio, Paraíso tiene excelentes deportistas y excelentes artistas y demás, ¿verdad? Y muchas veces se dan a conocer más afuera que acá. Correcto. Entonces, ¿por qué no en algún momento, lo que vos mencionabas, hacer una semana cultural, artística, y decir, los expositores van a ser propiamente del cantón, y tenemos, ese es el itinerario, esta es la lista, esta es la exposición que se va a realizar y demás, ¿verdad? Para dar a entender o dar a conocer un poco más ese trabajo, ¿verdad? Que Tal vez para el 40 aniversario de ustedes. Tiene su vida útil, ¿verdad? A veces uno piensa que no, Sí, pero sí, digamos, un violín. Igual nosotros todavía tenemos violines del año 2000, puede ser, porque en la escuela tratamos de ser como bastante rendidores y para darle oportunidad a mucha gente. Y mencionar también rápidamente que la escuela, otra excelente labor que hace es que siempre, todos los años se abre un programa de becas, ya sea en cooperación con alguna institución específica o hacemos el llamado abierto a la gente para que puedan ingresar con una beca. Entonces, el primer programa de becas que se inició fue con Llanos de Santa Lucía, y en ese momento era nuestro sueño. Lo que pasa es que se complica. Llanos de Santa Lucía tuvo su orquesta, se hizo en Orosi tuvo su orquesta. Lo que pasa es que, bueno, posterior a eso vino la pandemia y la pandemia desarmó todo, pero sí, la idea de la Escuela de Música en su momento es que cada distrito pueda tener, digamos, su Escuela de música. Sí, llamémoslo así, su escuela de música, siempre Paraíso siendo la sede central y la que guíe, pero que haya opción, digamos, que la gente de Cervantes tiene escuela de música ahora, por ejemplo. Cachí tiene escuela de música privada, pero digamos, trabajar todos unidos como en función, que se trabaje con los programas de estudio del MEP, que todo tenga la opción, porque, bueno, cabe mencionar también que la Escuela de Música otorga al final de todo el plan de estudios el título de técnico medio de música, que es el mismo título que te otorga el Castello, por ejemplo. O el Cobao en alguna otra especialidad también es. Tiene la misma validez. Ajá, es el equivalente. Es una a ese profesión. técnico. Sí, al final estás formando, ¿verdad? Y hay gente que lo logra. Nosotros tenemos chiquitos, el plan de la Escuela de Música Paraíso está diseñado que si alguien entra en primero de escuela, termina quinto de colegio con el técnico medio. Ah, qué bien. Sí, está perfectamente estruturado. Sí. Que si alguien inicia desde primero,
y sale como bachillerato de colegio. Y como un técnico de esos puedes ser nombrado, digamos, Como profesor. como educador musical en alguna escuela, en un colegio. O sea, da como el primer paso para seguirse especializando, ¿verdad? También sería lo ideal, pero es un título que tiene mucha validez. Actualmente la Universidad de Costa Rica también tiene un preuniversitario en música cuyo título viene siendo lo mismo, es un técnico, o sea, equivalente al de la Escuela de Música Paraíso. ¿Verdad? Recalcar también lo que Erika mencionaba, digamos, en este momento la Escuela de Música tiene alrededor de unos 300 estudiantes por ahí. ¿Y cuál es? Pregunta. ¿Qué edad tiene el menor? Nuestros chiquitos menores pueden tener 1 año y 6 meses. Están en el programa de estimulación Sí. musical, ¿verdad? Y nuestro estudiante más mayor, don Manuel, de trompeta, tiene cerca de 80 años. Qué bueno, sí. Nosotros no hacemos Distinciones ni restricciones. nada. Nosotros hemos recibido estudiantes con necesidades especiales también. Y tenemos adultos mayores de años. Sí, no. Sí, Ustedes quieren entrar, bien recibidos, nunca le cerramos la puerta a nadie. Hay otras escuelas que hacen pruebas para que la gente ingrese. Y pues por un lado está bien, porque pues haces una prueba y reconoces, digamos, de una forma u otra, este es talento. Pero, como les decía, acá lo importante no es, este es el bueno, este es el que quiero. No, la idea es como ayudar a la gente, formar a la gente, que si vos querés aprender guitarra, ok, no vas a ser guitarrista, pero hiciste tu sueño a los 50, a los 60, a los 70, tocaste guitarra. Entonces, esa es nuestra Que intención. fluye el arte. Esa es la expresión correcta. Y volviendo un toquecito a la historia de ustedes como músicos, ustedes fueron la primera generación de la escuela de música. No, mira, la primera generación, Se graduó. para mí la generación antes que nosotros como escuela de música, estuvo Teresita Gamboa, que fueron Ricardo Fonseca. Marcela Ramírez, Rebeca Gutiérrez. Hubo una generación antes que nosotros, que no todos se dedicaron formalmente a la música, pero sí ya la escuela como institución Sí, como formal. que graduó gente. Correcto. Sí. Los Carol Sánchez, me parece, en clarinete, que ahora tiene a sus hijas. Por ahí si Carol nos llega a escuchar. Entonces, como te digo, es muy bonito porque Carol tiene que tener una bonita experiencia en el lugar para decir, voy a llevar a mis hijos a este lugar. Entonces, vuelvo a recalcar, al final de todo se vuelve como una familia bien bonita. Lo que iba yo a mencionar es de que si en este momento la Escuela de Música tuviera la infraestructura y el instrumental para duplicar la cantidad de estudiantes que tiene, lo podría hacer perfectamente, porque talento hay en el cantón, gente interesada hay, ¿verdad? Quizás lo que nos hace falta, digamos, es dar ese paso, ¿verdad? A una infraestructura para poder albergar a esa cantidad de gente, ¿verdad? Y tener el instrumental también, porque no todos llegan con un instrumento propio, ¿verdad? Hay algunos que tal vez dicen, mira, tengo la posibilidad, o un primo me regaló este saxofón, entonces ya llegan con el instrumento, ¿verdad? Eso facilita, pero la gran mayoría no. Entonces la Escuela de Música tiene que dotarlos del instrumental para poder estudiar. Entonces en este momento, si tuviese, no sé, 300 instrumentos musicales más, estoy seguro que de Santiago, de Cachí, de todo lado va a salir gente, ¿verdad? Que va a levantar la mano y que va a querer, porque yo creo que un padre de familia lo tiene bien claro, o sea, el incorporar a un hijo en una disciplina deportiva o artística, saben de que le están dando disciplina para la vida. Y no solo pensando en que se va a llegar a ser un músico profesional, como decía Erika, o sea, no, es de que le están enseñando a tener bien su tiempo, a distribuirlo adecuadamente, ¿verdad? A aprender valores, en fin. Entonces, ese es el gran reto que tenemos nosotros, ¿verdad? Como docentes,
llegar a empezar a tocar puertas y en algún momento de hacer crecer aún más, ¿verdad? Este proyecto que cumple 40 años, ¿verdad? Sí, porque digamos, si usted tiene ese grupo de niños, yo le preguntaba que ya tenían los chicos menores, eso hace un semillero y no es lo mismo que yo llegue con un sax. En cambio, ustedes son los que buscan el talento, a dónde se inclina más, a cuerdas, a vientos. Ustedes son los encargados de decirle, como cuando entraste vos que te dijo Mauricio, ¿verdad? Porque ya te había escuchado. Sí. Nosotros, tal como lo contaste, en eso somos muy abiertos, digamos. Si Silvia llega y nos dice, yo quiero aprender viola, ok, aprendes viola, pero si en el camino Silvia se dio cuenta que no, que lo suyo no es la viola y vio el clarinete y le encantó el clarinete y nos dice, no, es que viola no, quiero clarinete, lo va con el clarinete. Entonces, a ver qué es, como te digo, pues habrá gente que es talentosísima desde el momento uno en su instrumento y habrán otros que necesitan experimentar, que tal vez en uno no fueron tan diestros, pero eventualmente eligen otro instrumento y resultaron ser muy buenos. Por eso, nunca cerrarle la puerta a nadie o nunca decirle que no a nadie es súper importante. Claro, porque eso te ofrece oportunidades de encontrar lo que realmente con lo que te comunicas, el instrumento con el que te comunicas, ¿verdad? Porque también tiene que haber una conversación con el instrumento que uno, me imagino que cada uno de ustedes tiene, ¿verdad? Y para vos el violín es parte de vos y igual para vos, ¿verdad? La percusión. Entonces, esa es una perspectiva interesante, muy bien, ¿verdad? Digamos que humanista, si se puede ver así. Sí, ¿verdad? la música, siento yo, es muy humanística. Pese a que es un arte, le digo yo a los chiquillos míos, es un arte, voy a usar la palabra cruel, pero no es cruel. Lo que pasa es que yo les digo, a ver, un pintor, él hace su pintura y la presenta. Y habrán 100 que digan que qué hermosa pintura, y habrán 100 que digan que no les gusta la pintura. ¿Ok? Entonces uno tiene que ser lo suficientemente fuerte emocionalmente, ¿verdad? Y es otra cosa en la que se nos prepara, porque siempre seremos criticados, ¿verdad? Pese a que nosotros estemos disfrutando del concierto que estemos haciendo, siempre va a haber alguien ahí malintencionado que diga, ay no, qué feo le hizo esto. Y eso a uno no le tiene que importar, usted disfrutó y amó lo que usted hizo en su momento, y esa es la parte más importante para nosotros. Cierto que la crítica es importante para desarrollarse de otras cosas, pero disfrutar y amar lo que uno hace es una parte súper importante. Y como decías vos, enamorarse de su instrumento. Mi instrumento, por ejemplo, mi violín, me lo dejó mi papá, me lo compró. Y a veces te doy $3,000 y yo, ni por $100,000 te lo vendo, no te lo vendo. Yo podré comprarme otro instrumento, digamos, más caro o de mejor calidad, pero ese jamás, sí, ni va. Sí, es especial. Definitivamente. Hay mucho que hacer. Yo le comentaba a Erika ahora antes de llegar acá, decía, mira qué interesante, o sea, en realidad sabemos de que hay algunas tesis por ahí, algunos artículos que hablan sobre la historia y demás, ¿verdad? De los músicos en Paraíso, pero hay demasiado que hacer. Desde ponerse a escribir artículos y demás y a detallar más en forma, ¿verdad? Esto hasta esto que mencionas vos, ¿verdad? De formar hacer cursos libres, ¿verdad? Sí, cursos de verano, ¿verdad? Sobre apreciación musical. En algún momento estuvo el coro de adultos mayores, ¿verdad? En fin, todo ese tipo de proyectos, ¿verdad? Abrirlos un poco más a la comunidad, ¿verdad? Hacerlo como cursos de verano, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, como toda rama artística y deportiva, nunca hay un límite, nunca hay un techo, ¿verdad? Sí, hay demasiado que hacer, y yo creo que todo este semillero del que hablamos y que salen de la escuela de música, pues está llamado a eso, ¿verdad? Son nuevas generaciones con muy buenas ideas, con mucho talento, ¿verdad? De que esperemos, ¿verdad? De que en un futuro empiecen también a producir y hacer todo este tipo de cosas que se necesitan. ¿Tienes una lista de algunos
cierto, por ahí vamos a Quedamos mencionar. ahí, sí. Quedamos en la lista. Bueno, maestro de maestros, ¿verdad? Don Víctor Hugo Jarquín, don Enrique Mesa, que hace poco estuvo por acá, ¿verdad? Su hermano Carlos Mesa, por ahí también Damián Rojas. Después, pues, ellos tuvieron, y me imagino que un montón de amigos más, ¿verdad? Que estuvieron dentro de todo esto de la Filarmonía y demás, que ahorita Erika y yo, pues, no nos da, ¿verdad? Como para mencionarlos. Pero después de ahí, creemos de que se hace ya como una división generacional, ¿verdad? Y es donde entran músicos como Asdrúbal, Joa Solano, Mauricio Solano, Carlos Bonilla, Vinicio Mesa, Guillermo Bonilla, que ya esta generación dio el salto al Castella, ¿verdad? Ellos estudiaron, pues iniciaron sus pasos musicales en Paraíso, pero ya se empezaron a especializar, ¿verdad? Y era el auge en ese entonces, ¿verdad? Del Conservatorio de Castella, ¿verdad? Y ellos viajaban allá y demás, ¿verdad? Lo que fue Yuba, Mauricio Solano, Carlos Bonilla, Vinicio Mesa, Guillermo Bonilla, pues son exalumnos de por allá, ¿verdad? Gerardo Enrique Mesa, hijo de Enrique Mesa, ¿verdad? Después un músico de Cachí también y actualmente profesor de educación musical de la Escuela de Guinuchea, Israel Araya, Mario Gamboa, que es primo de los Mesa y demás, ¿verdad? Mario actualmente... hijo de Marta Mesa. Ajá, con Marta Mesa y tengo entendido que el papá de Mario, ¿verdad? Fue de los primeros directores acá de la Filarmonía y demás, ¿verdad? Músicos como Willy Bosa, ¿verdad? Alfonso Ramírez, Adolfo Miranda, Marisela Solano, Shirley Madrid, que actualmente es parte del cuerpo docente de la Escuela de Música, Rafa Mesa, Norman Gamboa, que hoy en día tengo entendido que reside en Estados Unidos, ¿verdad? El director allá de orquestas y demás, Bernie Siles, Juan Carlos Mesa, Ricardo Fonseca, el guitarrista, William Solano, un excelente trompetista también, mucho del ámbito popular, y ya después aquí viene ya una generación, ¿verdad? Que es como la nuestra, si se puede decir, Erika Mesa, Elsie Solano, la hija de Asdrúbal Solano, ¿verdad? Mauricio Ramírez, el trompetista de la banda de Cartago, Lucía Leandro, Melvin Bonilla, saxofonista, nieto de un músico también de antaño de Paraíso. Por aquí tenemos también a Fabián Mata, excelente trompetista también de la Banda Nacional de Cartago, Andrés Morales, educador musical, Ricardo Chávez, saxofonista, Milena Ortega, mi persona, Adriana Gamboa, Cristina Bonilla, Evelyn Quiroz, Adrián Solano, hijo de Mauricio Solano, Osvaldo Portugués, Kendi Calvo, Verónica Solano, Angélica Fonseca, de Cachí también por ahí están las gemelas, sobrinas de Israel Araya y hijas de otro docente, ¿verdad? Genaro Araya, que son las gemelas Suelen Araya y Ariana Araya, Manuel Monge, Gabriel Solano, hijo de Mauricio Solano, María Cordero, María Martínez en guitarra, María José Chávez, Jan Gómez, Carlos Olivares, Andrés Chávez de Cachí, María del Mar Fonseca, Mario Solano, hijo de Alfonso, no lo conozco como Alfonso Tuyo, no sé, Cristian Hernández, Luis Diego Brenes, Eduardo Araya, hijo de Israel Araya, José Román, Franklin Torres, Carlos Brenes, Nazaret Aguilar, Cristina Marín, Ismael Bonilla, Laura Solano, Diego Solano, Abigail Picado, Monserrat Picado, en fin, Sí. infinidad, ¿verdad? Aquí mencionamos como de los del cantón, porque también la Escuela de Música ha acogido
a músicos Y todos han sobresalido. fuera, sí, todos Son estos músicos, Sí. profesionales ejecutantes o profesores de enseñanza. Te nombramos porque está la otra parte que decía Fer, que es gente que no se graduó o no se dedicó A la música. específicamente a la música. Por ahí se nos fue Marcela Ramírez. Marcela Ramírez. Yo le decía a Fer, podemos seguir contando y nos vamos a acordar y la lista se nos puede hacer infinita, ¿verdad? Porque músicos en el paraíso, ahí hasta... Y músicos fuera del cantón que se formaron también en la Escuela de Música Paraíso, ¿verdad? Ajá. Que también han trascendido y se han titulado, los hijos del profe de plástica del Liceo Paraíso, de Rodrigo Pérez, en fin, otro percusionista por ahí de Cartago, Saba Laví, etc. O sea, hay mucho músico también pues, de la provincia que venían a estudiar aquí a la Escuela de Música, ¿verdad? Toda la provincia de Cartago tiene muchas escuelas de música porque podemos mencionar, empezando, Turrialba tiene, Juan Viñas, Cervantes, Escuela de Música, Cachín, Paraíso, Pacayas, Tres Ríos, la de Cartago Centro, Aguacaliente, Y hay Tejar. convenios entre escuelas y escuelas, no. Convenios Convenio no, o por lo menos de la escuela de música. sí. Ahorita nosotros hemos sido la escuela Eugenio Corrales. Es la que, digamos, como comentaba Fer, nosotros no tenemos una infraestructura en la que demos abasto. Entonces siempre tenemos que andar pidiendo lugares para poder ensayar. Nosotros tenemos una orquesta de aproximadamente 70 personas que no en cualquier lugar entra. Y cuando le agregamos la percusión, se vuelve un espacio que es básicamente un gimnasio lo que necesitamos. Entonces, este año... Mala acústica. Sí, con eso sí es algo que agradecemos más bien todo lo que nos han ayudado la Escuela Eugenio en específico, nos ha colaborado con su gimnasio para poder ensayar las orquestas y este año vamos a iniciar un proyecto de banda con ellos, un proyecto de becas con ellos y retomando, perdón, saliéndome del tema, lo de la familia Mesa, ahora yo tengo mi seguimiento de cuerditas, porque entonces ahora tengo una sobrina, María Chávez, que ya es profesora de violín. Yo le iba a preguntar. Tengo a otro sobrinito que toca violín, Alejandro Mesa, que ya se fue a estudiar al Instituto Nacional de la Música, y Luis Diego Mesa, en violonchelo. Entonces ya ahora tenemos nuestro cuarteto de cuerdas. Qué bueno. Ya ahora sí, ya cuando nosotros siempre hacemos un café navideño en el cual siempre nos reunimos como para tomar un cafecito con tamal y un pancito y tocamos para nosotros mismos, pues, porque no es que tenemos público. No, pero sí, los he visto. Pero nos reunimos y la pasamos bien, pero les digo yo, ya la cuerda ahora sí que somos bastantes. Entonces, como te decía, la parte de vientos fue la base de todo y ahora nosotros, empezando por mí y hasta ahora mi sobrino Ale, que es más chiquitito, ya vamos dándole fuerza a la cuerda, ya tenemos nuestro propio cuarteto de cuerdas. Qué bien, excelente. ¿Y la parte tecnológica ha influido o les ha... Porque antes no teníamos el momento para ver ciertas orquestas de otros países, ciertos artistas, ciertos momentos, ¿verdad? Ah, no. Ahora es una Para la maravilla. locación. Claro, pues ahora es una maravilla. ¿Verdad? Usted tiene referencias de absolutamente todo. Todavía en mi época, no me quiero imaginar en la de mis hermanos que no había nada, ¿verdad? En la mía, no, por lo menos cuando yo empecé todavía no existía el YouTube, ni los videos, ni tenía una referencia de cómo sonaba nada. Ahora, bueno, pues hay en cuerda, en violín, hay mucho concierto para violín de estudiante que antes jamás eso estaba en un recurso audiovisual. Ahora sí, usted consigue todo. Yo les digo, si ustedes no lo hacen o no quieren verlo, es porque no quieren, porque ahora lo tienen todo. En YouTube, hasta el internet gratis. Entonces, si van a sentar en algún lugar, tienen absolutamente todo. Pero sí ha venido a facilitar muchísimo porque evidentemente es una referencia que va a colaborar en la parte del aprendizaje. Una herramienta. Sí, no solo al ejecutante, sino nosotros como docentes también. O sea, es una herramienta súper útil, ¿verdad? Hoy en día de todos desde libros, folletos, ¿verdad?
que se manejan tal vez en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? O sea, tener ese material a primera mano, nada más descargar un PDF y demás y trabajarlo acá, que en aquel entonces seguro tenían que irse a estudiar afuera para poder tener acceso a esos libros o a esos proyectos, ¿verdad? Musicales. Hoy en día, pues, todo está a la mano, ¿verdad? Entonces, en realidad facilita y eso empieza a abrir fronteras, que era lo que mencionaba Erika. O sea, hay muchos jóvenes hoy en día, exalumnos de la Escuela de Música, que trabajan ya en Estados Unidos, que se fueron a sacar una maestría, un doctorado allá, ¿verdad? Y tienen esa herramienta, ¿verdad? Tecnológica al alcance que les permite llegar a eso, ¿verdad? No quiere decir de que en el pasado no se hacía, porque pues, pero son las etapas, digamos, de la filarmonía, termina, luego viene, por ejemplo, la Escuela de Música en el 83, y viene la parte tecnológica, pues querían incluirlos ahí, que viene a partir de hace pocos años, pero sí es importante como herramienta. Hay una, porque es muy interesante, nosotros hemos diseñado una entrevista a don Enrique y Sí. luego a Vini y a Guillermo y a Carlos, entonces hemos visto como esos cambios de generaciones. Entonces me inquieta, digamos, ustedes no han tenido la vinculación con grupos de música popular como lo tuvieron Guillermo y Carlos Luis en aquel momento cuando ellos estaban estudiando, y pues, ustedes no están en grupos así, digamos, porque sí, digamos, yo sé, exactamente, pero es otra dimensión, porque, popular. sí, porque por ejemplo yo he visto que Erika hace ensambles ahí con otros instrumentos y se presentan y todo eso, pero yo no sé si digamos, Luis Fernández, que te dije Juan Carlos, vos tenés esa participación en grupos de ese tipo o en grupos populares, porque es que también para ellos el contexto musical en ese contexto musical había mucho grupo popular a nivel nacional, fue como los años de la época. Sí. Sí, bueno, viene siendo también muy particular de cada instrumento, ¿verdad? No con esto quiero decir de que un instrumento de cuerda no puede incorporarse en música popular. Lo que pasa es que la música popular ya conlleva ciertos formatos instrumentales, ¿verdad? Entonces se facilita un poco más para lo que es instrumentos de viento y percusión. Okay. Digamos, en mi caso, parte de mi formación no solo fue en la Escuela de Música Paraíso, sino obviamente estudié en la Universidad de Costa Rica y ahí pues toqué desde big bands, ¿verdad? Formatos de jazz, blues, ensambles de percusión y música popular. Como decimos popularmente, maté chivos toda mi época universitaria, ¿verdad? Es una parte, una entradita económica, ¿verdad? Que me permitió en aquel entonces, pues, de ayudarme, ¿verdad? En esa época universitaria, ¿verdad? Toqué mucho con orquestas latinas como Charlie Rivera Son del Pueblo. De hecho, fui de los percusionistas o músicos fundadores de esa orquesta, que ahí estuve en cuartetos de saxofones. Entonces, en realidad, para un percusionista hoy en día no es solo la parte, digamos, académica clásica, sino también tiene que manejar esa otra parte latina, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento también me desempeño en otros lugares de trabajo en donde se necesita esa calle o esa experiencia popular, ¿verdad? Ese mundo popular para poderlo enseñar. Trabajo en la Universidad de Costa Rica, en la sede del Caribe, y allá no es nada sinfónico, nada clásico, ¿verdad? O sea, los estudiantes que recibo en la UCR, en la sede del Caribe, pues lo primero que llegan tocando es calipso, ¿verdad? Entonces llegan tocando congas, tocando bongo, tocando batería, tocando güiro, maracas, ¿verdad? Entonces obviamente se trabaja esa parte, se pule la parte técnica y demás, ¿verdad? Se le da la otra parte de lectura musical, que muchas veces son músicos de oído, ¿verdad? Y se le empieza también a dar nociones de lo que es la percusión ya sinfónica o formal, ¿verdad? Entonces,
hoy en día un percusionista tiene que manejar, digamos, todas las áreas. O en realidad cualquier músico tiene que aprender de todo un poquito, ¿verdad? Porque en algún momento lo va a necesitar para poderlo enseñar. Entonces sí, en mi caso pues también estuve en lo que es música popular y también la parte, digamos, sinfónica. También otra cosa es que uno como educador musical no sabe pues dónde va a tener fuente laboral, ¿verdad? Entonces es parte del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Las escuelas de música del CINEN, que es muy similar a la Escuela de Música Paraíso, entonces me sentía como en el mismo charco, ¿verdad? Porque estaba enseñando percusión, pero después me salió una oportunidad laboral en un colegio, enseñando educación musical, pero resulta que ese colegio tenía mucha tradición en lo que es una banda de marcha. Entonces actualmente trabajo en Sedes Don Bosco y dirijo la banda de marcha de Sedes Don Bosco, y es otro mundo, ¿verdad? Es la banda que salen por lo general al Festival de la Luz y participan en ese tipo de desfiles, ¿verdad? Y pues ahí uno tiene que aplicar todos los conocimientos, ¿verdad? Desde percusión latina hasta la parte sinfónica, y aprender de un nuevo concepto también que hoy en día está muy en boga, como lo es esta cuestión del marching band y demás. Entonces, gracias a Dios he tenido, digamos, como la oportunidad de poder agarrar de todo un poquito, ¿verdad? Para poderme desempeñar en diferentes trabajos, ¿verdad? Entonces, pues concluyo con eso: un músico tiene que estar anuente a siempre estarse capacitando y aprender de todo un poco, ¿verdad? Sí, pienso que no es el empleado público, perdón, que entra a las 7 y sale a las 5. Están comprometidos con el arte, aman la música y comprometidos a formar. De hecho, uno no tiene horario, ¿verdad? O sea, te sale una presentación y un domingo a las 4 de la tarde tenés que ir a tocar, tenés que dejar familia de lado, tenés que dejar todo para dar esa continuidad a tu trabajo, ¿verdad? Que tal vez tener de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces, pues en esto de la música, y sí se vive. Hay gente que tiene el estereotipo tal vez de decir de que un músico o un artista se muere de hambre y demás. Pues gracias a Dios hasta el momento no nos han faltado, ¿verdad? Los frijolitos en la casa, ¿verdad? Como dicen, no es de que se vive extrínsecamente, ¿verdad? Súper bien, pero tampoco se vive mal. Sí, porque ahora es, antes tal vez como era más de, o ahora se ve como ya realmente uno lo aprecia y respeta como profesión, y las instituciones donde trabajan realmente se toma como tal cual. Sí, porque don Enrique nos contaba un poco de su trayectoria, ¿verdad? Y entonces yo estuve aquí y estuve allá, y la banda que estuvo en Limón que nos contó de Limón y que estuvo acá y que también estaba en grupos populares. Entonces yo decía, pero ¿en qué momento hacía tantas cosas? Y estudió, y increíble, ¿verdad? Sí, ¿Y ustedes también estaban al corte militar o no? No. Ya para nada. Ya yo lo que recuerdo de los militares, ver a mi papá con el kepis, que me encantaba. Sí. Pero sí, es que ellos estuvieron en esa época, ¿verdad? E incluso tal vez de inicio, no sé, toda esa generación, tal vez sí hubo algo de la tradición militar que venía desde las bandas. No, en la disciplina, digo yo. Bueno, eso sí es una herencia militar. Sí, yo creo que sí, esa es una disciplina. Sí. Es que al final no es tan obligatorio como quizás a la otra gente le parece, sino porque uno lo está haciendo porque quiere, ¿verdad? Y porque lo disfrutan. Y vos, como te dice el Fernando, nosotros vamos y damos las clases y después nos dicen, hay concierto, y agarramos nuestras cositas y nos vamos para el concierto, pero nadie se queja, ni los estudiantes ni nosotros. No, la verdad es que todo el mundo va contento. No, y es que también veas el concierto como la finalidad o el objetivo, el título. Exactamente, de lo que se hace. O sea, claro, no hacemos nada con crear artistas de que estén metidos en un cubículo y estén tocando un montón, ¿verdad? Si no se exhibe o no se proyecta, digamos, a la comunidad y demás. Entonces, cuando hay una presentación, todo el mundo feliz. Claro. Más bien, aparte,
que ahora Erika lo mencionaba, o sea, muchos chicos al estar en la escuela de música o estar en una banda o en la orquesta y demás, conocen Costa Rica, conocen otros países, ¿verdad? Giras, entonces eso es un punto de motivación fenomenal, ¿verdad? Para ellos. Son chicos jóvenes que están en esa etapa, ¿verdad? Queriendo explorar el mundo, queriendo comerse el mundo, ¿verdad? Y entonces este tipo de presentaciones, se dijera, mira, conocí Guanacaste o fui a tocar al extranjero o fui a tocar a X lugar, eso es un punto de motivación. Ahí es donde uno los casa también a los chicos, ¿verdad? Y empieza como a crear ya ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Musical. Entonces cuando uno le dicen presentación, genial, o sea, para eso nos preparamos, ¿no? Es el momento donde uno como artista va a recibir esa gratitud de un público mediante aplausos, ¿verdad? Claro. Entonces es fenomenal, ¿verdad? Es muy bonito. ¿Y qué le dirías para finalizar a los padres de familia que quieren tener un hijo en la escuela de música? Bueno, lo primero es de que no hay que obligarlos, ¿verdad? Obviamente uno como padre de familia va viendo qué habilidades tienen nuestros hijos, ¿verdad? Y precisamente hoy hablaba yo con un vecino que me decía, mira, y tu hija, tengo una hija que va para 7 años, y tu hija no va por el lado de la música. Yo le decía, mira, al menos en estos momentos no, la veo muy kinestésica, ella es de gimnasia y que de ballet y que natación y que esto, o sea, entonces yo no la voy a obligar a decir, usted tiene que entrar a la escuela de música, tiene que estudiar y tiene que seguir esta línea, porque no. Al fin y al cabo yo como padre de familia lo que tengo es de que ver qué habilidades tiene y empezar a potenciarles esas habilidades. Entonces muchas veces recibimos estudiantes que están en la escuela de música pero que tal vez no quieren estar ahí, porque tal vez es el sueño frustrado de un padre de familia o de un familiar o una guardería. Una guardería, Sí. ¿verdad? Que el chico sale a las 2 de la tarde de la escuela, ¿verdad? Y necesito ponerlo a hacer algo de 3 a 7 de la noche mientras que yo llego al trabajo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, o sea, no obligarlos, si a ellos les nace, entonces empezar a motivarlos y apoyarlos y demás, ¿verdad? Y Erika continúa con el segundo. Continuando con la referencia de Ben, apoyarlos si por el contrario el chiquito, el hijo quiere estar, no le neguemos, démosle la oportunidad. A veces la gente dice, la mensualidad de la escuela son 20,000 colones y dicen, es que es mucho dinero, y yo, es que no es mucho dinero, es muy poquito. Hago una referencia, hace 15 años yo pagaba 50,000 colones por mes de clases de violín en San José, hace 15 años. O sea, en Paraíso, la escuela de música sigue cobrando 20,000 colones. Y los chicos llevan la clase de instrumento, la clase de solfeo y apreciación musical, el taller de coro si lo quieren llevar, la orquesta o la banda en la que quieran estar. Y gratis el préstamo del instrumento, porque en la escuela no le cobra a nadie. Es decir, que si usted divide, digamos, esa cantidad de materias o de talleres, la gente paga 1,000 colones, digamos, 1,000 colones por cada materia, lo cual es nada. Entonces, apoyemos y apoyemos también a la escuela. Es una realidad, realmente es una módica suma, o sea, es un mundo bastante pequeño para todo lo que se da. Y que se cuenta con un personal súper capacitado, o sea, todo el personal de la escuela de música es titulado, completamente preparado. ¿Y los horarios son flexibles? Pues sí, es la escuela la que se tiene que adaptar. Por ejemplo, nosotros sabemos que no podemos iniciar a dar clases, los solfeos, por ejemplo, deben iniciar a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Las escuelas son 5:40. O sea, lo más temprano que nosotros podemos empezar a dar una clase grupal es a las 6 de la tarde, porque puede que Luis Fernando salga a las 5:40, aunque yo haya salido a las 2:20. Entonces la escuela trata de unificar para que a todos les funcione. Horarios son súper flexibles, los días sábados hay un montón, ¿verdad? Que es el día como que la gente tiene más libre para acomodarse.
Y la otra parte, como les digo, es realmente van a llegar a una familia muy bonita. O sea, es el calor humano. Y me salgo del tema otra vez. Quizás la escuela no cuenta ahora con la infraestructura para hacerlo, pero en la época de Luis Fernando y mía, o sea, nosotros íbamos a la escuela, aún no tuviéramos que ir a la escuela. Era ir a la escuela de música, a estudiar. Tal vez ni estudiaba uno tanto, pero era ese amor de ir a estar allá con la gente, con los compañeros, de compartir, de ay, hagamos. Uno empezaba tocando una cosa y el otro se juntaba a hacer otra cosa, y cuando usted había terminado un fiestón. Quizás ahorita la escuela no cuenta con un edificio que permita hacer eso. Sin embargo, siempre están los chiquillos que una vez que llegan ahí como a compartir, quizás uno dice, vengo a estudiar y traigo un instrumento, pero todas las aulas están ocupadas en ese momento porque la escuela tiene que dar clases y no se puede precisamente estudiar en ese momento, pero uno llega con la intención de compartir, de estar con la gente. Entonces, estudiar música, independientemente en la escuela de música, en un instituto, donde la gente lo quiera estudiar, va a ser un beneficio súper importante porque van a ser mejores personas, más sensibles. Definitivamente la gente será un mejor ser humano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy linda la tarde. El proyecto ese se trata de esto. Gracias por venir. No, para nosotros es un placer, realmente agradecidos, ¿verdad? De la oportunidad, de que nos tomen en cuenta. Nosotros hablamos en realidad de por todos estos músicos y artistas, ¿verdad? Para diseños, ¿verdad? Pero sabemos de que todos tienen cosas muy valiosas que aportar y que decir. Y al menos esta lista que mencionamos, sabemos de que ahí se nos quedó un montón de gente y pedimos las disculpas del caso también. Muchas gracias, Felipe. Sí. Luis Fernando. Sí, muchas gracias a todos. Nos veremos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.